Bien, ahora sí. Bueno, vamos a meditar en Mateo capítulo 5, primer libro del Nuevo Testamento, Evangelio según San Mateo, capítulo 5. Recuerdan que la vez anterior, el 20 de noviembre puntualmente, estuvimos comenzando a considerar algunas cositas sobre las bienaventuranzas, sobre el Sermón del Monte, que el Señor, quizás sea el mensaje más emblemático que tuvo el Señor Jesús mientras estuvo aquí en la tierra. Vamos a leer los primeros 4 versículos. Dice: viendo la multitud, Jesús subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bien, así dice el texto. Tenemos 9 bienaventuranzas. Ahora vamos a volver a comentar un poquito de qué se trata. Alguien dijo que, como decíamos la otra vez, que las bienaventuranzas son como una especie de constitución, o si se quiere, permito agregar, como si fuera el preámbulo de la Constitución Nacional. Vieron que con nosotros en la Argentina, de chicos nos hacen estudiar el preámbulo de la Constitución, que es el que le da como un marco a todo lo que después viene en la Constitución y cómo se pensó una nación en sus inicios, ¿no? Alguien dijo, bueno, las bienaventuranzas son como la Constitución, o podríamos decir como el preámbulo, que es un marco general de lo que se espera de, de aquellas personas que han creído en el Señor Jesucristo, que le han recibido, que han creído en su nombre, aquellos a los cuales, por reconocer su pecado, por arrepentirse, por confiar y creer en Jesucristo, se les ha dado la potestad o el privilegio o el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y a todos ellos van dirigidas estas bienaventuranzas. Cuando hablamos de bienaventurado, de bienaventuranza, estamos hablando de, algunos pueden decir felices, otros pueden decir dichosos. La expresión en realidad es una expresión que habla de algo que va mucho más allá de lo que es la simple felicidad, sino que va a una cuestión de un gozo interior que rebosa, ¿sí? Y que como que no lo puede contener a uno, como que es inmensamente feliz, se podría decir. A lo mejor no hablando de felicidad en los términos que conocemos hoy en el mundo, hablando en términos de decir, bueno, yo estoy contento, estoy feliz porque me va bien, sino porque hay algo en el interior que me hace disfrutar de algo que no podría disfrutar de otra manera. Esa bienaventuranza tiene que ver con nuestra relación con la persona de Jesús y tiene que ver con determinadas situaciones o condiciones que no son muy valoradas en el mundo, al contrario, son menospreciadas, pero que tienen que ver con las condiciones por las cuales uno se puede acercar a Dios y puede conocer al Señor. Por eso decía al comienzo, bienaventurados los pobres en espíritu, y hablábamos que esencialmente esa expresión hablaba de una dependencia humilde de Dios. Alguien que se encuentra afligido y que se da cuenta que es incapaz de librarse por sí mismo, y por consiguiente busca a Dios para salvación. Es consciente que no tiene derecho a ningún reclamo, que se encuentra en una especie de bancarrota espiritual o algo por el estilo. Eh, es consciente de que su realidad es verdaderamente desastrosa, y no desde un punto de vista económico, sino desde un punto de vista espiritual, pero que clama a aquel quien tiene sí el poder de librarlo de esa situación desastrosa. Eso sería el pobre en espíritu, el que humildemente se presenta delante de Dios sabiendo de su necesidad, consciente, plenamente consciente de su necesidad, y llega y se arrepiente delante de Dios. Ahora, como bien se ha dicho alguna que otra vez, una cosa es ser pobre espiritualmente
Y otra cosa es llorar por ello. Una cosa es la confesión y otra cosa es la contrición. Confesar la necesidad es realmente necesario y es crítico. Pero un paso más allá de eso es verdaderamente estar dispuesto a una derramar lágrimas en virtud de esa necesidad. Por eso dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Eh, Bienaventurados los que lloran, los que son capaces de darse cuenta de su realidad y que son capaces de aún derramar lágrimas ante la necesidad que tenemos delante de Dios. A todos nos gusta que haya buen clima, ¿no? Por lo menos en el medio de la iglesia o cuando estamos todos juntos. Nos gusta que haya buen clima, que haya buen humor, nos gusta reírnos. A veces cuando tenemos el tiempo de alabanza tenemos algún intercambio, incluso bastante relajado, nos reímos con Marcelo, nos reímos con Pedro, o hacemos algún comentario, algún que otro chiste. Eh, pero no podemos reírnos siempre. Sí, es cierto que hay tiempo para disfrutar y para reírse, eh, pero hay tiempo quizás para llorar también. El apóstol Pablo escribiendo a los romanos decía, la necesidad que tienen ustedes dentro de una comunidad de fe es esa, es llorar con los que lloran, también reír con los que ríen. Si hay alguien que lo está pasando bien y que está disfrutando de algo y lo quiere celebrar, está bueno que lo acompañemos. Está bueno que cuando alguien se casa lo acompañemos a celebrar el casamiento, por ejemplo. Pero también a veces nos toca llorar con los que lloran. Y a veces nos toca llorar por nuestra propia condición. Y este texto tiene un antecedente, ustedes recuerdan en el libro de Isaías, yo le voy a buscar Isaías 61. En Isaías 61 se presenta, bueno, es una profecía respecto al Señor Jesús. De hecho, el Señor Jesús cumple esa palabra la vez que se levanta en Nazaret a leer, a tener la lectura en la sinagoga, eh, que justamente lee este texto, dice Isaías 61, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. El Señor corta ahí su lectura cuando está leyendo el texto en Isaías. Pero el texto sigue y dice, y el día de la venganza del Señor nuestro. Claro, él corta ahí porque el día de la venganza iba a venir es algo que está reservado para un tiempo futuro. Que entendemos a la luz de la Escritura que está refiriéndose a lo que va a ocurrir cuando venga el Señor Jesús por segunda vez a esta tierra. Tema, por ahí quedaría innumerable cantidad de tela para cortar, pero que no vamos, obviamente, a profundizar hoy. Pero dice que vino a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, es ahí donde el Señor corta, el texto sigue, la profecía continúa y dice, y el día de la venganza del Dios nuestro, y dice también a consolar a todos los enlutados. Por eso también dice, claro, el propósito del Señor también es consolar a todos los enlutados, y por eso dice también, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y cuando se refiere a los que lloran aquí, entendemos que está hablando básicamente de los que son capaces, o en algún momento a veces somos capaces, de llorar por nuestro propio pecado, de darnos cuenta de que nuestra necesidad es grande, y de que cuando ofendemos a Dios lo ofendemos en serio, y que cuando ofendemos a Dios necesitamos imperiosamente, necesariamente su perdón, y tenemos que pedirle perdón por todas las fallas y los pecados que cometemos. Eh, Acompáñenme a la segunda carta de Pablo a los Corintios, porque acá hay un texto clave al respecto, que nos orienta mucho, porque tampoco podemos ser un mar de lágrimas, ¿no? Pero existe, y Pablo lo narra de una manera que a mi modo de ver es brillante, existen dos clases de tristeza que podemos tener.
Hay una tristeza que es perniciosa, pero hay una tristeza que definitivamente nos hace muy bien. Segunda Corintios, segunda carta de Pablo escribiendo a los Corintios, en el capítulo 7, en el versículo 10. Ahí estaba, ahí vamos a esperar hasta que lo encuentren, porque la verdad que está bueno para que lo sigan directamente del texto y lo puedan ver bien en detalle. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 7, versículo 10, exacto, que dice lo siguiente: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Existen dos clases de tristeza. Una tristeza que realmente nos hace bien y que es la que experimentamos cuando muchas veces el Señor se revela en nuestra vida. Muchas veces se revela que algo está mal, que hemos fallado, que hemos pecado, que esos pecados nos separan de Él. Y esa tristeza produce arrepentimiento para salvación. Hace que nos arrepintamos, que cambiemos nuestra dirección. Usted sabe que el arrepentimiento en el plano espiritual es lo mismo que en el plano de la física, el cambio de dirección en un rayo de luz. Esa es un poco la idea de la expresión, ¿no? Usted imagínese, vieron cuando está el sol, supongamos de mañana, está en un ángulo medio oblicuo, y se ve el rayo del sol y pone un espejo uno, ¿no? Y el rayo rebota y refleja para otro lado. Bueno, esa es un poco la idea de que cambia la dirección del rayo. Bueno, el arrepentimiento hace eso, cambia la dirección de nuestra forma de pensar. Y eso se da porque el Espíritu Santo obra, a veces, aunque no nos guste y aunque sea feo, obra de manera que nos sintamos tristes. Y esa es una tristeza buena, es una tristeza que nos hace bien, porque produce arrepentimiento, porque el arrepentimiento nos cambia, nos transforma y definitivamente nos pone en la línea que Dios quiere que nos pongamos. Claro, hay una tristeza que es negativa, que es perniciosa, que es esa tristeza que angustia a muchas personas que pasan por la angustia, por la depresión. Es una tristeza que, en definitiva, arruina la vida, que es la tristeza del mundo y que produce muerte, como dice acá. Eh, pero hablando de aquella tristeza que produce arrepentimiento, es un arrepentimiento para salvación, porque la persona cuando se arrepiente, confía en el Señor, definitivamente el Señor la salva. Salva a esa persona y lo salva de una vez y para siempre. Entonces es una tristeza que hace bien y que obra para salvación y que obra también para, muchas veces, para ponernos nuevamente a tono con lo que Dios quiere. Esa es una tristeza que verdaderamente termina siendo bien. Y por eso dice Pablo, el Señor: bienaventurados los que lloran, los que son capaces de llorar por su propio pecado, que experimentan esa sensación a veces de tristeza por haberle fallado a Dios, pero que enseguida se arrepienten y se ponen nuevamente eh, alineados con el propósito de Dios. Esa es un poco la idea. En Romanos capítulo 7, este texto, si quieren no lo busquen, porque el texto es bastante largo. Pablo habla de un conflicto interior, que quería hacer lo bueno, pero no le salía. Y claro, por propia voluntad no nos sale hacer lo bueno. Nuestra tendencia a hacer lo malo es a fallarle a Dios. El bien que quiero hacer, no lo hago. El mal que no quiero hacer, eso hago, decía el apóstol. Y cuando va cerrando un poquito esa locución, y que es un testimonio personal, que es su conflicto interior, él finalmente dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero después el capítulo 8 arranca de una manera brillante. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Todo ese conflicto interno de querer hacer lo bueno, de no poder hacerlo, de terminar haciendo lo malo, bueno, puede resolverse cuando alguien está en Cristo. Quien está en Cristo no recibe ninguna clase de condenación. Y es cierto que con esa tendencia interior que tenemos y esa lucha que puede haber, muchas veces tenemos el mismo conflicto interior que el apóstol, pero cuando tenemos el mismo conflicto interior que el apóstol, podemos recordar y podemos afirmarnos en que no hay ninguna condenación para con nosotros y el Señor
hace que la ley del espíritu de vida, algo que dice después, nos libre de la ley de pecado y de muerte. O sea, que de alguna manera el Señor nos dé la capacidad para poder enfrentar ese conflicto interior que tenemos y esa tendencia interior al pecado. Por eso decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Claro, necesitamos a veces llorar de esa manera, llorar por el propio pecado, eh, para que justamente seamos bienaventurados. Es algo que, contrario, es contraintuitivo, ¿no? Uno intuitivamente piensa en que lo mejor es siempre tratar de estar lo mejor posible, de reírnos, de disfrutar de la vida, y a veces nos toca llorar por el propio pecado, llorar y más allá de llorar por cuestiones que nos entristecen porque son cuestiones comunes y situaciones tristes que cualquiera puede pasar en la vida, ¿no? Por una enfermedad, por un dolor, por una angustia, por perder un ser querido, por lo que fuere, ¿no? Pero esto va más allá de eso y es a nuestra directa e íntima relación con Dios, y ser capaces de llorar por el propio pecado. También a veces hay textos que nos hablan a veces incluso hay personas que pueden llorar por el pecado ajeno también. Si usted me acompaña en el Salmo 119, hay una expresión que el salmista da. Ustedes saben que el Salmo 119, el capítulo más largo de la Biblia, tiene 176 versículos, está hecho de una manera muy estructurada, muy prolija. eh, es hasta un acróstico del alfabeto hebreo, es una obra maestra en definitiva, ¿no? Y prácticamente en todo el Salmo se habla de la palabra de Dios en algunos de sus aspectos, de la ley de Dios, de los mandamientos, de los testimonios, los estatutos, de distintos aspectos de la palabra de Dios. Y en el versículo 136 de ese Salmo, dice, el salmista da ese testimonio y dice, ríos de agua descendieron de mis ojos, porque no guardaban tu ley. Porque en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel, al no guardarse la ley de Dios, sabía el salmista que verdaderamente el destino que tenía ese pueblo, el destino que tenían sus coterráneos, no iba a ser bueno, no iba a ser justamente bienaventurado. Entonces, él dice, ríos de lágrimas, ríos de agua, en realidad, que serían ríos de lágrimas, ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. En el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 9, se da algo también bastante llamativo. El libro de Ezequiel es un libro bastante complicado, es medio raro. Muchas cosas raras le pasan a Ezequiel. Pero en un momento Dios le da una revelación. Él estaba cautivo en Babilonia, ¿no? A muchos kilómetros de Jerusalén. Pero Dios le da una visión de lo que estaba pasando en ese mismo instante en Jerusalén. Eh, y le da la muestra de distintas abominaciones que se veían aún en el mismo templo. Entonces, Dios también le muestra que hay una sentencia que se iba a ejecutar sobre las personas de Israel, con ciertas excepciones. La sentencia iba a ser una sentencia eh, trágica, ¿no? Una sentencia de muerte. Había abominaciones terribles, terribles en medio del pueblo de Israel. Cosa que no vamos a entrar en detalle, pero el pueblo, incluso los sacerdotes, este, el mismo poder religioso estaba corrompido de pies a cabeza, de la punta del pie hasta la coronilla. Y, y bueno, la visión de la muerte de los culpables es terrible, porque estos culpables se lo habían ganado, pero iba a haber algunas excepciones. Entonces, había 6 ángeles y había uno que tenía como un tintero de escribano, dice. Y fíjense que dice el versículo 4, a este ángel particular que tenía el vestido de lino y un tintero escribano, le dijo, Jehová, pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen
y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Entonces, este ángel particular les iban a poner una marquita de algún tipo en la frente. Era algo que espiritualmente estaba sucediendo, que a lo mejor a nivel físico no sucedería, ¿no? Pero que Dios estaba viendo e iba a marcar a algunas personas en particular. ¿A qué personas? A los que gimen y claman, los que lloran y clamaban a causa de las abominaciones que se hacían en medio de la tierra de Israel, en medio de la tierra que Dios había reservado para su pueblo. Y esos hombres que tenían esa marquita eran los únicos que se iban a salvar de en medio de ese juicio terrible que iba a venir sobre el resto del pueblo. ¿Quiénes eran? Justamente los que reciben, era como una especie de salvoconducto, ¿no? Y era reservado para los que gimen y claman a causa de la abominación, a aquellos que eran capaces de llorar por el pecado, aunque sea un pecado ajeno, pero que eran capaces de llorar por el pecado ajeno que estaba en medio de su pueblo y estaba muy arraigado, y que sin dudas Dios en su paciencia todavía lo había dejado pasar, pero en algún momento esa paciencia iba a llegar a un límite y se iba a tener que ejecutar ese juicio. Lloraba el salmista, lloraban algunas personas a las cuales Dios iba a mirar con una mirada especial. Lloraba el apóstol Pablo también en Filipenses capítulo 3, versículo 18, en donde se veían muchas personas en Filipos eh, que pretendían predicar la palabra de Dios, pero estaban bastante lejos de ellos. Y Pablo escribe a los Filipenses en Filipenses 3:18 y dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales les dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Hay personas que incluso a veces se infiltraban en las iglesias y demás. Son enemigos de la cruz. Eran personas que querían hacer que todos los gentiles, los no israelitas que creían en Cristo, se sujetaran a la ley de Israel, a una ley que justamente que Jesús había cumplido plenamente y que ya no tenían por qué más tener vigencia para las personas que habían creído. Y él decía, no, no, eh, la ley está cumplida absolutamente en Jesucristo, ya no se necesita más y no se necesitan imponerle cargas a las personas que llegan a la fe. Y de hecho, algunas de estas personas las identifica como enemigos de la cruz de Cristo. Y entonces él dice, aún ahora se lo digo llorando, que estas personas son enemigos de la cruz de Cristo. Aún ahora podía derramar lágrimas porque había personas que podían estar confundiendo al pueblo de Dios y le podían estar haciendo daño. Entonces encontramos el llorar por el propio pecado, el llorar por el pecado ajeno. También hay casos en la Biblia donde se llora por el pecado ajeno, pero de una manera particular, como sucedía con Esdras, por ejemplo, que podemos buscar el libro de Esdras. Eh, y sucedía algo justamente muy particular, como decía, con, eh, con Esdras a la hora de presentarse delante de Dios y también hacer una oración pública delante del pueblo, una oración que es impactante. Estoy citando Esdras capítulo 9 y capítulo 10. Eh, y Esdras había estado durante mucho tiempo cautivo en Babilonia, ¿no? Eh, y cuando regresa, se encuentra que el pueblo de Dios que había quedado, que había regresado antes que él, es medio larga la historia, no vamos a entrar en detalle, pero había algunas cosas que estaban totalmente mal y totalmente contrarias a lo que Dios quería. Y Esdras hace una oración que es conmovedora, que es tremenda, que es prácticamente todo el capítulo 9. Em, pero lo interesante es que Esdras es capaz de llorar por el pecado que habían cometido los israelitas, pero dándose cuenta que él formaba parte del mismo pueblo y que estaban todos en el mismo barco. Esto también lo hace Daniel, hay otras oraciones, lo hace Jeremías, hay otras oraciones parecidas en la Biblia, pero
Déjenme que le cite Esdras capítulo 9. En el versículo 10 dice, por ejemplo, Esdras 9:10, pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos, que prescribiste por medio de tus siervos, los profetas. Nosotros, y él se incluye. El versículo 15 también dice, oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado, como en este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Y dice el capítulo 10, ahí en nomás, en el versículo 1, que dice que mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, junto a él, una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Y tenían que tomar medidas muy drásticas, como las que después se toman en contra del pecado que estaba invadiendo y estaba haciéndole daño a todo el pueblo. Es llorar por el pecado propio, es llorar por el pecado ajeno, es incluso llorar a veces por pecados que son ajenos, pero dándose cuenta de que uno forma parte del mismo cuerpo y uno está dentro del mismo barco. Al final de la bienaventuranza, el Señor Jesús, volviendo a Mateo capítulo 5, dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Finalmente, la bendición que ellos tienen, que tenemos cuando somos capaces de derramar aún lágrimas delante de Dios a causa de nuestro pecado, de nuestra angustia, de haber fallado y de la necesidad que tenemos de restaurar nuestro vínculo con Dios, finalmente lo que llega es el consuelo completo. Eh, que Dios puede dar como, a veces como un milagro, en medio de situaciones caóticas y en medio de situaciones muy tristes. Se narra en el Evangelio de Lucas que Simeón, un viejito, muy viejito, que esperaba conocer al Mesías, y lo conoce finalmente cuando ya estaba muy cerca de morirse, conoce finalmente al bebé Jesús. Y dice que Simeón por muchos años había sido un hombre piadoso que estaba esperando la consolación de Israel. Y ese consolador era nada más ni nada menos que ese bebito que tenía en brazos, a quien ahora estamos recordando casi que se viene en la Navidad, ¿no? También el Espíritu Santo se presenta como la persona que da consuelo a aquellos que están angustiados. Claro, efectivamente, somos capaces de llorar por nuestro propio pecado. La tristeza, según Dios, produce arrepentimiento, pero el Espíritu Santo tiene esa función de dar consuelo. Él se presenta como el consolador también. Y finalmente, para terminar, el Señor Jesús dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Claro, en algún momento futuro, esa consolación va a ser llevada al punto máximo. Dice Apocalipsis en el capítulo 7, en el versículo 17, está hablando que hay una promesa reservada quizás para un grupo especial de personas, pero que eh, también narra un poco de qué se trata la vida futura de los hijos de Dios en el cielo. Dice Apocalipsis 7:17, porque Apocalipsis, el último libro de la Biblia, al final de casi todo, y en el capítulo 7, versículo 17, en medio de esas visiones que Juan tenía, a él se le revela que el Cordero, o sea, el Señor Jesús, que está en medio del trono, los pastoreará a estas personas y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y dice algo que va a suceder en el cielo y que va a suceder para todas las personas. Y dice, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Esa consolación va a llegar a un extremo, en donde al final del juego, al final de los tiempos, al final de la historia, Dios enjugará toda lágrima. Y frente a esta verdad simplemente no podemos hacer otra cosa que agradecer. Yo no sé cuál es tu situación, si
en qué situación uno llega al Señor. Muchas veces llegamos o nos acercamos a Él eh, bajo nuestras propias ideas, bajo nuestros propios conceptos, bajo nuestro propio pensamiento. Y cuando nos acercamos a Dios, pero queriéndole nosotros marcar las condiciones, y mucho no podemos hacer, porque en definitiva Dios quiere corazones sensibles en donde Él pueda trabajar y hacer lo que Él quiere y hacer su voluntad. Cuando nosotros queremos hacer la nuestra, bueno, no hay mucho espacio para ello, ¿no? Pero cuando podemos verdaderamente ser sensibles, permitir que Él nos hable, que nos muestre cuál es nuestra realidad, que nuestra realidad muchas veces difiere enormemente de la realidad que Dios quiere para nosotros, de cuál era su propósito original. Y ahí nos damos cuenta que no podemos llegar a Dios imponiendo nuestras condiciones y que necesitamos sujetarnos a las condiciones que Él pone. Cuando esto se da ese momento quizás de tristeza, pero la tristeza buena, la que es según Dios, la que produce arrepentimiento para salvación. Y cuando eso ocurre finalmente, la promesa que tenemos es esa: Dios enjugará toda lágrima. Es bueno que en este tiempo, transitoriamente, a veces tengamos que derramar lágrimas, y especialmente por nuestro propio pecado. No sé cuál será tu situación, y espero que en algún momento lo hayas hecho. Y que cada tanto también lo puedas hacer, porque nos hace bien y nos sirve para volvernos a alinear con el propósito de Dios. Y sabiendo que la promesa está, que recibiremos consolación, que recibiremos la paz. Y que finalmente, al estar nuestro destino eterno asegurado, asegurado en las manos de Dios, asegurado en el cielo que Dios preparó para todos sus hijos, para su pueblo, saber que una de las promesas, una de las tantas, tantas, tantas promesas que se cumplirá es: Dios enjugará toda lágrima. Ya no habrá más necesidad de ello. Amén. Oramos. Te agradecemos, Señor, por este tiempo, por este momento. Gracias por las bienaventuranzas que vos nos das. Gracias por tu palabra. Y, Señor, queremos simplemente ponernos en tus manos. Agradecidos que en ocasiones nos has permitido experimentar esa tristeza, pero que es una tristeza buena, que es la tristeza de un Dios que ha producido arrepentimiento para salvación. Señor, te agradecemos por ello. Te agradecemos porque podemos recibir consolación aún en esta tierra, pero también lo recibiremos al punto máximo allí en el cielo, cuando toda lágrima sea enjugada. Te agradecemos, Señor. Te agradecemos enormemente por tu bendición. Te pedimos que bendigas todas las cosas que todos los motivos de oración que se han puesto hoy en tus manos. Te pedimos por la visita al comedor del sábado, por la reunión especial de Navidad del domingo, por la reunión de testimonio el miércoles que viene. Señor, ponemos todo en tus benditas. Te agradecemos una vez más y nos ponemos en tus manos una vez más. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Muchas gracias por su presencia, por su atención. Por lo demás,